Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Ciencia y Aroma a Café con el químico Lapisco. Acompáñenme en este episodio. Ser utilizados para las infecciones virales, por lo cual es importante tanto para los médicos como para las personas en general evitar el uso de antibióticos si no tienen el diagnóstico por una infección bacteriana. En los últimos 2 años hemos visto que hemos atravesado una de las peores crisis sanitarias a nivel global desde la gripe española a principios del siglo XX, que ha sido la pandemia del COVID-19 producido por un nuevo coronavirus. En los principios, muchos médicos y muchos hospitales empezaron a recetar y a dar antibióticos por ver cuál era la forma más probable de ayudar en las enfermedades producidas por el COVID. Sin embargo, esta pandemia no es lo único que nos ha dejado como crisis, y decir que los antibióticos no funcionan contra los coronavirus, en este caso COVID-19, sino que también falta mucho trabajo en
por muy correcto y moderado que sea. Este problema reside en el abuso masivo de los antibióticos, que empeora y acelera la selección natural de organismos resistentes a los antibióticos. Por ello, la resistencia se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública mundial en menos de un siglo, y este está amenazando muchos de los avances médicos que se han llegado a realizar. Y hay trabajos, estimaciones que se han realizado, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, estima que en el 2014 que la mortalidad asociada a resistencias bacterianas estaban alrededor de 700,000 muertes anuales en todo el mundo. Sin embargo, posibles muertes por esta resistencia a los antimicrobianos se ha llegado a estimar que en el 2050 ascenderá hasta 10 millones de fallecidos por este tipo de microorganismos resistentes, de los cuales se creen que 40,000 serían en Europa. Con estas predicciones, las infecciones por bacterias resistentes constituirían la primera causa de muerte a nivel mundial, que podría llegar hasta superar patologías como el cáncer o diabetes. Estas estimaciones las hizo O'Neill en una publicación que realizó en el 2014. Globalmente existen grandes diferencias en los patrones de la resistencia a los antimicrobianos relacionados con el abuso de los antibióticos. El consumo mundial de antibióticos en salud humana se ha llegado a estimar que ha aumentado cerca del 40% en la primera década del siglo XXI. Y solo por mención de Estados Unidos se ha aproximado que hasta el 50% de los antibióticos se han llegado a prescribir de forma inadecuada, o hasta hay falta de adherencia al tratamiento, es decir, por parte de los pacientes no hay un seguimiento correcto en el tratamiento. En concreto, las bacterias que suponen un grave riesgo por causar la mayoría de las infecciones nosocomiales y por sus altos índices de resistencia vendrían siendo bacterias llamadas como Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, también entraría Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y distintas especies del género Enterobacter. ¿Cuál es el problema en cuestión económico? Vamos a hablar un poquito de esta parte, ya que, claro, será en la salud, será en las muertes. Sin embargo, en la cuestión económica, en la actualidad, llega a suponerse un sobrecosto de hasta 1.500 millones de euros anuales tan solo en la Unión Europea. De ellos, un 10% de la factura afecta a nivel nacional. Las mismas predicciones estiman que en el 2050 se producirá un retroceso en el PIB mundial de hasta el 3.5%, lo que llega a suponer una pérdida de hasta 100 billones de dólares si no se ponen medidas para controlar la emergencia sanitaria de los antimicrobianos en general, incluyendo las resistencias derivadas de tratamientos antipalúdicos, ya que se ha visto el aumento también de resistencia a algunos antiparasitarios, y se habla también ya de algunos antivirales. Virus han adquirido resistencia contra esos fármacos. De manera histórica, en la cuestión del abuso de los antibióticos, la CDC ha informado que más del 50% de los antibióticos prescritos en medicina se utilizan de manera incorrecta o se prescriben de forma profiláctica, es decir, para poder prevenir en algunos procesos tanto medicinales como en odontología se utilizan estos fármacos. Esta prescripción inadecuada se explica porque los facultativos médicos prescriben solo
o para prevenir infecciones, con el siguiente riesgo de aumentar esta resistencia. Se estima que para el 2030 aumentará un 67% con respecto al 2010 si no se toman medidas a nivel mundial. La otra cuestión es la correlación que hay entre el consumo de los antimicrobianos en el sector veterinario y la aparición de resistencia a los antibióticos, que han llegado a reducir la eficacia de los antibióticos de uso animal y de humano. De hecho, 31 de los 41 antibióticos, por lo menos en el 2017, estaban autorizados por la FDA para usarlos en los animales. La cadena alimentaria también es otro aspecto importante a considerar, porque constituye una vía fundamental para la transmisión zoonótica de infecciones entre animales de consumo a los seres humanos. Estas bacterias resistentes aparecen en la producción animal o durante el proceso de alimentos, especialmente en productos cárnicos crudos. Esto lo mencionó un científico apellidado Benani en el 2020. Así es que han tratado de surgir diferentes estrategias en la lucha contra las resistencias bacterianas. Uno de ellos es utilizar péptidos antimicrobianos como la alternativa contra este tipo de microorganismos. Otro de ellos es la fagoterapia, es decir, utilizar bacteriófagos, que son virus que infectan específicamente a las bacterias y que pueden llegar a eliminarlas. Otro de lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo por la pandemia COVID-19, es el aumento de las investigaciones en las vacunas contra diferentes microorganismos. Entonces, la vacunología en general podría llegar a ser una de las estrategias importantes. Sería la prevención de la enfermedad y la proliferación bacteriana. El número 2 sería el mecanismo de acción, que sea menos propensos a generar resistencia, ya que una rápida respuesta inmunológica pues evitaría el crecimiento bacteriano y disminuye la probabilidad estocástica de una mutación. Número 3 sería la reducción del uso de antibióticos debido a la disminución de las infecciones. Número 4, la prevención de transmisión de cepas bacterianas emergentes resistentes. Número 5, la reducción del uso inadecuado de antibióticos por errores de prescripción. Y número 6 sería la prevención de infecciones virales con altas probabilidades de causar infecciones bacterianas secundarias, ya que en la pandemia de COVID es lo que ha surgido, muchos estudios de cómo en personas graves que tuvieron 19, algunos pacientes o bastantes pacientes adquirieron una coinfección, sobre todo bacteriana, y que supuso un riesgo elevado de mortalidad para este tipo de pacientes. Claro, este tema no lo es todo, falta mucha más información. Así es que en los siguientes capítulos los estaremos tratando de revisar. Así es que muchas gracias por acompañarme